En 1944, George Stinney, un joven afroamericano de 14 años, fue condenado por asesinar a 2 niñas blancas de 7 y 11 años. Fue sentenciado a muerte y ejecutado en una silla eléctrica en junio de ese año. Pero después de unos años, se reveló que fue un juicio injusto. George Stinney no era culpable. La muerte, aunque sea por razones justas o injustas, nunca es agradable. No hay nada bonito en la muerte. Pero hay un tipo de muerte que sí es buena y que se encuentra en la Biblia. Para ver sobre esta muerte que es provechosa para nosotros, revisa conmigo en el texto de hoy, Colosenses 3, versículo 1 al 5. Pablo nos dice que debemos hacer morir las obras de la carne. Estas palabras tienen el significado de exterminar completamente esa actividad pecaminosa hasta que ese pecado no tenga influencia sobre sus vidas. Maten esas cosas en sus vidas. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? Para algunos de nosotros, al hacer estas cosas con nuestros esfuerzos, las inclinaciones del pecado han regresado de una manera aún más fuerte. En otras palabras, muchos de nosotros sabemos que debemos morir a estos deseos pecaminosos, pero realmente no sabemos qué pasos tomar para detenerlos. La verdad es que nunca podremos detener estas cosas por nuestra propia cuenta. Sin embargo, en el párrafo anterior, Pablo nos muestra que nuestra habilidad para hacer morir estas cosas terrenales solo puede provenir del empoderamiento del Espíritu Santo, el cual se obtiene a través de la muerte y resurrección espiritual que trae la salvación. Por medio de esta relación con Él, nuestra habilidad de hacer morir las obras de la carne es posible. En específico, todo comienza cuando confiamos en lo que Jesús ha cumplido en la cruz al morir por estas cosas y no confiando en nuestros propios esfuerzos. La salvación por medio de nuestra fe en Jesucristo es el primer paso hacia la libertad. Al escuchar todo esto, algunos de ustedes tal vez dicen, pero yo soy salvo y todavía caigo en estas categorías de pecado que Pablo menciona. Si tú dices esto, una de las razones por las que sigues cayendo en estos pecados es porque piensas que esos ciertos pecados que cometes siempre te van a traer algún tipo de promesa atada en él. El pecado siempre promete una satisfacción más duradera, un placer más profundo de lo que Dios puede ofrecer. En otras palabras, el pecado siempre promete un placer y satisfacción más grande que Dios. Y si tú llegas a creer esta mentira, vas a seguir regresando a estos pecados carnales que debes hacer morir. Podemos ver esto en Génesis 3 cuando Satanás tentó a Eva. Él le prometió a ella algo que tenía mucho más placer y satisfacción que Dios. Y en ese momento, cuando Eva cayó en la tentación y comió del fruto, nació el pecado. Ella pensó que había un mayor placer y una satisfacción más grande en el fruto que en Dios. Y cuando ella comió el fruto, ese placer y esa satisfacción se vistieron de vergüenza y lamento. De la misma manera, si estás pensando que el pecado te puede traer un mayor placer y satisfacción que Dios, estás dando de comer a tu ídolo, a tu Dios falso. Noten cómo Pablo pone la lista de los pecados en un orden en el que describe las acciones pecaminosas primero y luego menciona la motivación de donde nacen estas acciones. Luego, al final, él dice que la avaricia es idolatría. La avaricia es el deseo de tener lo que no es tuyo, o el deseo de tener más y más, así como Eva codició el fruto prohibido porque tenía avaricia en su corazón.
Por tanto, si estás viviendo en avaricia, estás adorando otras cosas que no son de Dios y buscando más placer y satisfacción en otras cosas que no son de Dios. Si estás caminando en este camino, como Eva, no podrás hacer morir las obras de la carne al ver y desear más y más las cosas que Dios prohíbe. Vivirás para placeres y satisfacción falsificados que no te traen ningún tipo de esperanza. Para ponerlo simple, si vives con un ídolo en tu corazón, no podrás hacer morir estas cosas carnales por medio del empoderamiento del Espíritu Santo, aún siendo un cristiano. Hermano, hermana, ¿estás buscando otros placeres y satisfacción fuera de lo que puedes encontrar en Dios? ¿Buscas más placer y satisfacción en otras cosas por encima de la presencia de Dios? Si quieres hacer morir las obras de la carne, pon tu fe en Él. Hay una necesidad de depender y confiar en Él. Luego, pon tu mira en las cosas de arriba para que puedas poner tu corazón en lo que Él es y lo que Él ha hecho por ti. Así, encontrarás un mayor placer y satisfacción en Cristo, quien te ayudará a deshacerte de los ídolos de tu corazón.